¿Endrick no va a volver al Real Madrid? Sí, has escuchado bien, y lo que está pasando puede convertirse en uno de los mayores problemas internos del club en los últimos años. Antes de continuar, te hago una pregunta directa, madridista. ¿Estamos ante un error histórico del club con uno de los mayores talentos del fútbol mundial? Quédate hasta el final de esta historia porque lo que vas a escuchar no es una simple noticia, es una situación que puede cambiar el futuro del Real Madrid. Y ya sabes, deja tu like, suscríbete al canal El Madridista y dime en los comentarios. ¿Debe el Real Madrid luchar por recuperar a Endrick o dejarlo salir? Porque lo que está ocurriendo ahora mismo es mucho más grave de lo que parece. Endrick no quiere volver al Real Madrid. Así de claro. Así de directo. El joven talento brasileño, considerado durante años como una de las mayores promesas del fútbol mundial, ha tomado una postura firme. O continúa en el Olympique Lyonnais, o es vendido. Y aquí es donde la situación se vuelve todavía más delicada. Porque no solo se trata de una decisión deportiva, se trata de un conflicto interno, emocional y estructural que deja en evidencia la gestión del club con sus jóvenes talentos. Endrick, que fue cedido al Lyon a comienzos de año, está viviendo uno de los mejores momentos de su corta pero explosiva carrera. Minutos, confianza, protagonismo, todo lo que no tuvo en el Real Madrid. Y eso, pesa mucho más de lo que algunos dentro del club parecen querer admitir. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué un jugador que pertenece al Real Madrid no quiere volver? La respuesta no es simple. Y tampoco es cómoda. Porque según fuentes cercanas al entorno del jugador, Endrick siente que fue subutilizado, mal gestionado y en algunos momentos, incluso ignorado dentro del vestuario. Sí, ignorado. Un futbolista con talento generacional, relegado a un papel secundario. Y no solo eso. El problema va más allá del terreno de juego. Endrick tampoco habría construido una relación sólida con algunas de las grandes estrellas del equipo. Nombres importantes. Pesos pesados del vestuario. Entre ellos, Kylian Mbappé y Jude Bellingham. No se habla de conflictos abiertos, pero sí de una desconexión evidente. Falta de química. Falta de integración. Falta de respaldo. Y en un club como el Real Madrid, donde el vestuario es clave, eso puede marcar completamente el destino de un jugador. Ahora bien, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del jugador por no adaptarse? ¿Del club por no protegerlo? ¿Del cuerpo técnico por no apostar por él? Aquí es donde la historia empieza a tomar un giro aún más interesante. Porque Endrick no pasó por un solo entrenador. Pasó por dos etapas muy diferentes. Primero, bajo la dirección de Xabi Alonso, quien asumió tras la salida de Carlo Ancelotti. Y posteriormente, con Álvaro Arbeloa al mando del equipo. Dos estilos. Dos visiones. Dos oportunidades. Pero el resultado fue el mismo. Endrick nunca terminó de consolidarse. Nunca fue una prioridad real. Nunca fue el protagonista que muchos esperaban. Y mientras tanto, en Francia, todo cambió. En el Lyon, Endrick encontró lo que en Madrid no tenía. Libertad para jugar. Confianza del entrenador. Un sistema que potencia sus cualidades. Y lo más importante, un lugar donde se siente feliz. Sí, feliz. Algo que parece básico, pero que en el fútbol de élite lo cambia todo. Sus actuaciones no han pasado desapercibidas. Goles decisivos. Impacto inmediato. Personalidad dentro del campo. Endrick no solo está jugando bien. Está demostrando que estaba listo. Que siempre lo estuvo. Y eso deja una pregunta incómoda en el aire. ¿El problema era Endrick o el Real Madrid? Pero esto no termina aquí. Porque su rendimiento ha despertado el interés de gigantes europeos. Clubes que sí están dispuestos a darle el protagonismo que él exige. Clubes que ven en él no solo una promesa, sino una realidad. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más explosiva. Porque hay dos equipos de la Premier League que ya están preparados para dar el paso. Dos potencias. Dos proyectos ambiciosos. Dos destinos que podrían alejar definitivamente a Endrick del Real Madrid. Y además, hay otro club que también quiere ficharlo. Un club con poder económico, ambición y necesidad de estrellas. Pero que no sería la primera opción del jugador. Porque Endrick ya tiene clara su prioridad. Y eso puede cambiar completamente el rumbo de esta historia. Lo que viene ahora es decisivo. Y puede marcar un antes y un después en la planificación del Real Madrid. Porque esto ya no es solo una cesión.
Es una posible ruptura. La situación de Endrick ha dejado de ser un simple caso de cesión para convertirse en un auténtico campo de batalla silencioso entre el jugador, su entorno y la dirección del Real Madrid. Y ahora sí, entramos en la parte más delicada de toda esta historia. Porque ya no se trata solo de lo que siente el jugador. Se trata de quién está dispuesto a sacarlo del club, y cómo. Endrick no quiere volver. Pero hay clubes que sí lo quieren, y con fuerza. Dos de ellos destacan por encima del resto. Dos gigantes de la Premier League que ya han iniciado movimientos concretos para hacerse con el brasileño. Por un lado, el Arsenal. Un proyecto joven, ambicioso, en crecimiento constante, que ha demostrado en los últimos años una capacidad enorme para desarrollar talento ofensivo. Un equipo donde Endrick encajaría perfectamente. Velocidad, intensidad, espacios. Un contexto ideal para un jugador con sus características. Y lo más importante, un equipo donde sería protagonista desde el primer día. Por otro lado, aparece el Manchester City. Un destino completamente diferente. Un equipo consolidado, dominante, con una estructura táctica extremadamente exigente. Aquí no se regala nada. Pero si hay un entrenador capaz de transformar a Endrick en una superestrella mundial, es Pep Guardiola. El interés del City no es casual. Han seguido su evolución en Francia. Han analizado su impacto. Y consideran que puede ser una pieza clave a medio plazo. Sin embargo, hay un tercer actor en esta historia. Un club que también ha puesto sobre la mesa una oferta importante. El Paris Saint-Germain. Un gigante económico. Un club acostumbrado a fichar estrellas. Un equipo que podría ofrecerle protagonismo inmediato. Pero aquí aparece un detalle clave. Endrick no quiere ir allí. Su prioridad es clara. La Premier League. Competencia. Exigencia. Visibilidad. El jugador cree que ese es el escenario ideal para dar el siguiente paso en su carrera. Y esto deja al Real Madrid en una posición extremadamente incómoda. Porque ahora la pregunta ya no es si Endrick quiere volver. La pregunta es, ¿qué va a hacer el Real Madrid con un jugador que no quiere estar? Aquí es donde entra en escena Florentino Pérez. Un hombre que ha construido imperios deportivos. Que ha gestionado egos, estrellas y generaciones enteras. Pero que ahora se enfrenta a un problema diferente. Un problema de planificación. Un problema de gestión. Un problema que, si no se resuelve bien, puede convertirse en un error histórico. Porque estamos hablando de un jugador que no es cualquiera. Endrick no es un fichaje más. Es una apuesta de futuro. Una inversión estratégica. Un talento que ha sido seguido durante años. Y que ahora podría marcharse antes de explotar definitivamente en el Real Madrid. Y aquí es donde la crítica se vuelve inevitable. Porque hay algo que no encaja. ¿Cómo es posible que un jugador con este nivel no haya tenido oportunidades reales? ¿Cómo es posible que, pasando por dos entrenadores diferentes como Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, la situación no haya cambiado? Dos perfiles distintos. Dos formas de entender el fútbol. Pero un mismo resultado. Endrick fuera del foco. Con Xabi Alonso, el equipo priorizaba el control, la estructura, el equilibrio. Un sistema donde los jóvenes necesitaban adaptarse rápidamente o quedaban relegados. Endrick no encontró su espacio. No se le construyó un contexto favorable. No se le dio continuidad. Con Álvaro Arbeloa, muchos esperaban un cambio. Más cercanía. Más apuesta por el talento joven. Más oportunidades. Pero la realidad fue otra. Endrick siguió siendo secundario. Sin protagonismo real. Sin minutos constantes. Sin confianza plena. Y en el fútbol moderno, hay una regla que no falla. El talento sin confianza, se apaga. O se marcha. Endrick eligió lo segundo. Y en el Lyon encontró exactamente lo que necesitaba. Un entrenador que confía en él. Un sistema que lo potencia. Un vestuario que lo respalda. Y sobre todo, una sensación de pertenencia. Eso es algo que no se puede comprar. No se puede imponer. Y cuando un jugador lo encuentra fuera, es muy difícil que quiera regresar a donde no lo tuvo. Mientras tanto, en el Real Madrid, la situación empieza a generar ruido. Debate interno. Dudas. Preocupación. Porque ya no se trata solo de perder a Endrick. Se trata del mensaje que se envía. A los jóvenes. Al mercado. Al vestuario.
¿El Real Madrid está gestionando bien a sus talentos? ¿O está repitiendo errores del pasado? Y aquí viene otro punto clave. La selección brasileña. Endrick apunta directamente a ser parte del equipo en la próxima Copa del Mundo. Y no como suplente, como protagonista. Si eso ocurre, si brilla en el escenario más grande del fútbol, su valor se disparará, su estatus cambiará, y el Real Madrid podría encontrarse en una situación absurda. Haber dejado escapar a una estrella mundial, antes de que explote. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. Florentino Pérez tiene que tomar una decisión. Y tiene que hacerlo ya. En la siguiente parte te voy a contar qué decisión podría tomar el Real Madrid, si existe alguna posibilidad real de que Endrick regrese, y por qué este caso puede marcar un antes y un después en la política del club. Porque lo que está en juego no es solo un jugador, es el futuro. Y ahora sí, llegamos al punto más crítico de toda esta historia. Porque ya no se trata de rumores, ni de sensaciones, ni de interpretaciones. Se trata de una decisión que puede definir el futuro del Real Madrid, y también el de Endrick. El club tiene 3 caminos sobre la mesa. 3 escenarios completamente distintos. Y cada uno de ellos con consecuencias enormes. El primero, forzar el regreso. Sí, el Real Madrid podría obligar a Endrick a volver una vez finalice su cesión. Tiene contrato. Tiene derechos sobre el jugador. Tiene el control. Pero aquí aparece el gran problema. ¿De qué sirve recuperar a un futbolista que no quiere estar? Un jugador incómodo no rinde igual. Un talento frustrado no se desarrolla. Y un vestuario que percibe tensión, termina afectado. El segundo camino, aceptar una nueva cesión. Permitir que Endrick continúe en el Olympique Lyonnais. Seguir su evolución. Esperar a que madure. A que gane experiencia. A que esté listo. Pero esta opción también tiene riesgos. Porque cuanto más crezca fuera, menos sentido tendrá su regreso. Y más fuerte será el interés de otros clubes. Y aquí aparece el tercer escenario. El más radical. El más polémico. El más peligroso. La venta. Sí, el Real Madrid podría decidir vender a Endrick. Aceptar una gran oferta. Cerrar el capítulo. Y apostar por otras piezas dentro del proyecto. Pero aquí es donde hay que ser claros. Esto sería un error enorme. Un error que puede perseguir al club durante años. Porque Endrick no es un jugador cualquiera. No estamos hablando de una promesa más. Estamos hablando de un talento diferencial. Un futbolista que ya ha demostrado, en el Lyon, que cuando tiene confianza, responde. Que cuando tiene minutos, aparece. Que cuando se siente importante, marca diferencias. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué no ocurrió eso en el Real Madrid? Aquí es donde la crítica tiene que ser directa. Sin rodeos. Sin miedo. La gestión de Endrick ha sido deficiente. Ni Xabi Alonso ni Álvaro Arbeloa supieron, o quisieron, construir un contexto favorable para él. No se trataba solo de darle minutos. Se trataba de integrarlo. De protegerlo. De acompañarlo en su adaptación. Pero eso no ocurrió. Y mientras tanto, otros jugadores sí tenían ese respaldo. Sí tenían continuidad. Sí tenían margen de error. Endrick no. Y cuando un joven talento percibe esa diferencia, la fractura es inevitable. A eso se suma otro factor clave. El vestuario. La falta de conexión con figuras como Kylian Mbappé y Jude Bellingham no es un detalle menor. En un equipo lleno de estrellas, la integración lo es todo. Y si no te sientes parte, termina siendo un elemento externo. Eso fue lo que ocurrió con Endrick. Un talento enorme, pero aislado. Mientras tanto, en Francia, la historia fue completamente diferente. Confianza total. Protagonismo. Responsabilidad. Y el resultado está a la vista. Un jugador feliz. Un jugador decisivo. Un jugador que ahora tiene el control de su futuro. Porque sí, aunque el contrato pertenezca al Real Madrid, la realidad es que Endrick ha tomado una posición firme. No quiere volver. Y eso obliga a Florentino Pérez a actuar. Pero no solo como presidente, sino como gestor de proyecto. Porque este caso deja una pregunta mucho más grande. ¿Está el Real Madrid preparado para desarrollar jóvenes talentos, o solo para ficharlos? Si la respuesta no es clara,
El problema no es Endrick. Es estructural. Y aquí viene el punto más importante de todos. La Copa del Mundo. Endrick apunta a ser parte de la selección de Brasil. Y no como una promesa, sino como una realidad. Si brilla allí, si marca diferencias, si se convierte en protagonista, el impacto será global. Y en ese momento, cada decisión tomada ahora será juzgada. Si el Real Madrid lo vende y explota fuera, será recordado como un error histórico. Si lo deja ir a la Premier League y se convierte en estrella, la pregunta será inevitable. ¿Por qué no triunfó en Madrid? Y si intenta recuperarlo tarde, quizá ya no haya vuelta atrás. Por eso esta no es una historia cualquiera. No es una simple cesión. No es un caso aislado. Es una advertencia. El fútbol moderno no espera. El talento no espera. Y los jugadores, tampoco. El Real Madrid está ante una decisión que puede marcar su futuro inmediato. Y todo indica que el tiempo se está acabando. Ahora te toca a ti. ¿Qué harías con Endrick? ¿Lo recuperarías? ¿Lo venderías? ¿O aceptarías que ya es tarde? Deja tu like, suscríbete al canal El Madridista y comenta tu opinión. Y no te vayas, porque en pantalla está apareciendo un vídeo que explica otro caso que también puede cambiar el futuro del Real Madrid.